Argentina, octubre de 1983. El pueblo volvió a las urnas. Fue el retorno de la democracia. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Córdoba, 1983. Funcionó el efecto de arrastre de las 3 boletas 3 para hacer un tiempo radical. El 30 de octubre resultó electo como gobernador Eduardo Angelós y como intendente de la capital el radical Ramón Mestre. La política que él comienza en 1983 está marcada por la presencia de un Estado fuerte que tuvo un sesgo bienestarista, se aseguró una serie de beneficios sociales a los ciudadanos de Córdoba. En octubre de 1989 se aprobó la Ley de Reforma Administrativa que contempló 3 áreas: la desregulación laboral de los agentes del Estado, una política de privatizaciones y la descentralización administrativa. Se venía la destrucción de la matriz estadocéntrica, que sería suplantada por una matriz mercantilista. Si la primera reforma del Estado en los 80 se trató de... estuvo orientada por la idea del achicamiento del Estado, de terminar con estas formas burocráticas del Estado, entre comillas, ¿no? Burocráticas, agigantadas de un Estado que todavía, a pesar de la dictadura, sobrevivía como un Estado muy presente en la vida social. La segunda reforma del Estado estuvo orientada por el interés, de alguna manera, de dotar al Estado de capacidades que había perdido justamente por ese proceso de ajuste y achicamiento producido en los 80. ¿Qué quiere decir esto? Mejorar la calidad de la gestión pública, en primer lugar, y también generar algunas herramientas y condiciones para posibilitar el ingreso de capitales privados a la gestión del sector público. La Ley de Reforma Administrativa se aprobó en medio de intensas protestas el 24 de octubre de 1989. La década del 90 es una década donde vivimos un proceso que se dio no solo en nuestro país, sino en el resto de los países de Latinoamérica, y era un proceso que venía impulsado desde los sectores económicos también a nivel mundial, que era apropiarse de aquellos sectores de la economía todavía inexplotados por el capital privado que estaban en manos de los estados. Todas las áreas de servicio, empresas de energía, sistema financiero. Por eso fíjate vos cómo voy nombrando esto, y son las áreas que se privatizaron en el país, ¿no? La UCR volvió a ganar las elecciones en 1991. El triunfo permitió postergar el alineamiento con el gobierno nacional de Menem, manteniendo la idea de isla cordobesa, pero el gasto público se mantuvo elevado y los recursos nacionales no llegaron. El problema devino en la tercera gobernación de Angelós y bueno, devino por distintas causas, por una serie de malos... por una mala administración, porque se recargó a los bancos oficiales. En esa época existían el Banco de la Provincia de Córdoba y el Banco Social como agentes de financiamiento de las políticas que llevaba adelante Angelós, porque Córdoba también de alguna manera marcaba el contrapunto con respecto a lo que era la política a nivel nacional. O sea, como se sabe, en 1989 se había iniciado el gobierno de Carlos Menem, del Partido Justicialista, que puso en marcha una serie de reformas neoliberales. Angelós intentó mantener el modelo cordobés, pero la nación exigió la adecuación a la llamada modernización del Estado. Los plazos estaban agotados. En el inicio de 1995, la provincia no pudo pagar los sueldos del sector público. El gobierno prácticamente entró en cesación de pagos. En enero de 1995 ya hubo dificultades, ¿no es cierto?, para hacer frente a estas obligaciones, y
luego, bueno, directamente se dejaron de pagar las jubilaciones, por ejemplo, y se rescindieron los pagos a los proveedores del Estado. Y demás trabajadores que se han congregado en esta céntrica esquina para protestar contra las políticas de ajuste del gobierno nacional y provincial. Luego de meses sin cobrar, los docentes iniciaron una huelga por tiempo indeterminado y las clases no empezaron. Los docentes veíamos con un gran desconcierto todo lo que se nos venía, porque producto de una preparación de un terreno, como te decía recién, y de lleno el 95, o sea, donde vinieron todas las cuestiones, una ley, la 8525, que es una ley de emergencia, donde empiezan a reducir, a ver claramente que había que reducir el gasto público, ¿sí? En esa reducción no solamente tenía que ver con achicamiento del Estado, como levantamientos de salas de 4 años, pegar el nivel primario, levantar el séptimo grado y secundarizarlo, pasarlo a un segundo año, las reformas de media, la desaparición prácticamente de las escuelas técnicas. Se llegó al mes de junio, el gobierno tuvo que sancionar una ley de emergencia económica, y en esa ley de emergencia económica se autorizó al gobierno a emitir bonos, ¿sí?, para poder hacer frente a sus obligaciones. El impacto en Córdoba la veíamos venir, pero recién fue en el año 95. En el año 95, en febrero, nos dejaron de pagar el salario a todos los empleados estatales, públicos, municipales, bancarios que dependieran del banco estatal, docentes, todos los sectores vinculados al Estado de la provincia dejaron de percibir el salario en febrero del 95. Y estuvimos 4 meses peleando en la calle y marchábamos al principio 1 o 2 veces por semana y ya en el último tiempo era todos los días. Hasta que se organizó una gran movilización, yo creo que fue en junio del 95, en la que participamos 20.000 empleados del Estado, 20.000 trabajadores. En esa ocasión fue cuando llegamos, la mitad de la marcha estaba en la esquina de San Juan y Vélez Sarsfield, un grupo de compañeros de los sectores políticos, estaba todo vallado. Antes había una escuela que se transformó después en un shopping, ahí en la esquina que hacía diagonal con la Casa Radical, estaba la Guardia de Infantería protegiéndolo a este lugar que era simbólico en el sentido de esa reforma del Estado que transformaba una escuela en un shopping. Entonces estos sectores empezaron a apedrear el lugar, ¿no? El grueso de los compañeros había pasado y un grupo de 200 compañeros trabajadores gira, ve la Casa Radical y fue en esa oportunidad que ingresan y la queman, la Casa Radical. Y había de todos los signos políticos, de todos los gremios. Cada vez crece con más fuerza la versión de que el gobernador Angelós adelantaría la entrega del poder, de acuerdo a lo que hemos podido averiguar. El 6 de julio, Angelós anticipó el traspaso a Ramón Mestre, el ya electo gobernador radical. La crisis de la hiperinflación de la última etapa de Alfonsín tuvo sus consecuencias aquí también en Córdoba, una crisis muy profunda que termina prácticamente con la huida de Angelós del gobierno en muy malas condiciones, y accede Mestre, quien aplica un plan muy fuerte de ajuste, que siempre, como todo plan de ajuste, lo sufren fundamentalmente los trabajadores, particularmente los trabajadores del sector público. Una política de shock
por la cual se redujeron abruptamente los gastos del Estado, se redujeron salarios, se redujo la semana laboral de 5 a 3 días, se redujo la cantidad de horas de 8 a 6, con la consecuente reducción de salarios, se redujo la cantidad de ministerios, se redujeron las secretarías, se implementó el pago en bonos, los bonos se llamaban SECOR, y bueno, ahí se trató de normalizar la cadena de pagos. Cobrábamos una parte en la moneda, o sea, en pesos, y un 35-40% lo hacíamos a través del bono, los famosos SECOR. Esos SECOR tenían un único destino, que vos lo podías cambiar o canjear, digamos, como parte de pago en comercios de nuestra provincia, y no todos lo aceptaban. Por lo tanto, cuando vos ibas a comprar, no tenía el valor, ¿sí? El valor que tenía la moneda en pesos, por lo tanto, perdías mucho de tu poder adquisitivo. Mestre llegó con el lápiz rojo, la metáfora favorita de Angelos, y se apresuró a usarlo. Finalmente, Córdoba sintonizó con la Administración Nacional y aplicó medidas similares. A nosotros nos decían en la época de Mestre, finales de la época de Angelos, que se iba a reconvertir nuestro trabajo, que íbamos a hacer, que queríamos tener una política más eficiente de ordenamiento del gasto. O sea, te empezaron a hablar en términos que uno no tiene en la cabeza, no relaciona qué te están diciendo, ¿verdad? Entonces vamos a racionalizar el gasto público. Yo me acuerdo que en aquella época, ¿qué pensábamos? Bueno, racionalizaremos el gasto, gastaremos menos, trataremos de aprovechar más la hoja, la resma, el tóner, los vehículos, ser más eficientes en lo que hacemos. Bueno, al cabo de 2 años, racionalizar el gasto público era echar gente. El camino para las reformas neoliberales estaba hecho. En mayo de 1997, el servicio de agua y saneamiento pasó a manos privadas. En julio de 1999, terminó la hegemonía radical en la provincia al asumir la gobernación José Manuel de la Sota, con la coalición Unión por Córdoba. Bueno, José Manuel de la Sota también propone una transformación del Estado. El eslogan o la propuesta con la que él llega al gobierno es la reducción del 30% de los impuestos. Entonces él sostenía la idea de que el Estado estaba sobredimensionado, de que el Estado era un Estado oneroso, era oneroso, ¿no es cierto?, mantener esa dimensión del Estado, y que esta situación daba lugar a muchos casos de corrupción. Entonces él sostenía la idea de reducir las funciones del Estado y de hacerlo más eficiente. De la Sota envió en enero del 2000 el proyecto de ley del nuevo Estado. Se propuso desregular los servicios públicos a cargo del Estado, la privatización de la Lotería y del Banco Provincia de Córdoba, la reubicación y reducción del plantel estatal. Se constituyeron corporaciones económicas y las agencias, que incluían la participación de actores privados en instituciones de carácter público como ministerios y secretarías. Tanto en el ámbito de la salud como del desarrollo social, como del deporte incluso, se empezaron a evidenciar algunas nuevas tendencias que colocaban al Estado en un rol subsidiario en lo que tenía que ver con la provisión de estos servicios y de estos derechos, ¿no? De esa manera desconociendo no solo las obligaciones del Estado de proveer de estos servicios a la población de manera universal,
sino también cuestionando justamente la existencia de un derecho universal y los beneficios que a toda la comunidad trae la posibilidad de que todos accedan a los derechos y a la distribución de ciertos bienes y servicios, ¿no? Yo creo que tuvimos la suerte de aguantar, bueno, no es la suerte porque fue una decisión también, pero de aguantar, de no entrar en la privatización y de resistir y hasta que llegó el final del periodo, o sea, y de golpe vos te empezaste a ver que la opinión pública empezó a dar vuelta, ¿viste? O sea, como que todo este tema de la privatización empezó a ser mala palabra, estaba vinculada a los despidos, estaba vinculada a la precarización, estaba vinculada a la mala calidad de los servicios, y nosotros llegamos a ese momento, ¿viste? En que en realidad se cayó ese modelo económico se cayó. Estaba claro que tenían que diezmar al movimiento obrero cordobés y a los sectores estatales dentro de eso para producir esta reforma que significaba achicar el gasto público, la reducción de la intervención del Estado directamente en la vida económica, pero este matiz que por ahí parece que se pierde, sin embargo, significó que no terminaran de privatizar el Banco de Córdoba, que no terminaran de pasar a manos privadas la EPEC. Córdoba logró sostener una impronta de construcción gremial con una mirada política que viene de la época de Atilio López, Elpidio Torres, Tosco y muchos otros compañeros. Quedó así planteado el cambio de modelo de un estado de bienestar a un estado gestor.